Buenas noches a todos, mi nombre es Anthony Ramos. En esta noche vamos a ver un corto video de diagnóstico por trazo de curva de un módulo BCM de la línea General Motors. En este caso vamos a diagnosticar ese módulo. Tiene un fallo en las luces de reversa, luces de stop, ¿sí? Todo lo que es luces de las cajuelas están fallando. El cliente me dice, ya lo llevó a dos lugares, en ambos lugares le dicen que el microprocesador está dañado. No entiendo por qué le dicen eso. Acá se diagnosticó, se hizo un buen diagnóstico, la verdad no se demoró mucho. Acá tenemos lo que es experiencia en este tipo de módulos. Y la falla está en esos componentes que vemos acá. Estos componentes son los que manejan las salidas, ¿sí?, de este tipo de módulos. La parte posterior también tenemos otro tipo de componentes que manejan salidas. Pero estos son los que, digamos que son las salidas de mayor consumo de amperaje. En ese caso, ese componente es el que está fallando, ¿sí? Este que vemos acá, estoy señalando. Pero acá tenemos una ventaja, que tenemos circuitos iguales. Tenemos uno por acá y estos que tenemos acá son switch, digamos que son switch de 5 canales. Este es un Smart Drive, esos son componentes inteligentes. ¿Por qué inteligente? Ya que eso funciona con sistema de comunicación SP Bus, ¿sí? Como podemos ver acá, ese componente maneja 5 salidas, lo que decía. Y como podemos ver acá tenemos lo que es el sistema de comunicación SP Bus, que es un tema un poco complicado en el tema, digamos, que diagnóstico con osciloscopio y demás. Yo prefiero usar ese término, el diagnóstico por trazo de curvas, ya que pues me demoro mucho menos en el diagnóstico. Vamos a comenzar. Como ya dije, ese componente es el que presenta el daño. Lo vamos a ver por qué. Si enfoco un poco acá, podemos ver las 5 salidas. Esas líneas que están como más anchas son las salidas de este componente, igual que todos. Vamos a comenzar con la salida número 1. Esa es la curva que nos arroja el trazador de curvas, ¿sí? Vamos a pasar a la línea número 2, la salida número 2. Esa es la curva que nos arroja. Como podemos ver, es la misma curva que nos arrojó en la salida número 1. Seguimos sucesivamente la salida siguiente. Tenemos la misma curva. La cuarta, ¿sí? Pasamos a la quinta, que es la última salida. Como podemos ver, señores, es la misma curva. Yo voy a quitar acá. Tenemos una línea horizontal para que vean que nos estamos pasando la imagen, ¿sí? Ahora vamos a usar ese componente que tenemos al lado como método de comparación, ya que tenemos circuitos iguales, nos va a arrojar la misma curva. Tenemos 5 salidas. Estas 5 salidas deben arrojarnos la misma curva, al igual que esta si esta estuviera en buen estado, ¿sí? Pasamos a este. Esto, señores, sería la curva correcta. Acá podemos ver que tenemos líneas rectas, lo cual tenemos semiconductores. Este sería, señores, la línea correcta para este tipo de componentes. Pasamos al siguiente, a la siguiente salida. ¿Sí? Podemos ver la misma curva, igual que la anterior. Chequeamos la siguiente. ¿Sí? Tenemos la misma curva. Perfecto. Si levanto acá la punta, debe arrojar una línea horizontal, circuito abierto. ¿Ok? Chequeamos la cuarta. ¿Sí? Y por último, chequeamos la última salida. Perfecto, ¿sí? Como podemos ver, el diagnóstico yo lo finalicé hace un rato. Únicamente hice el video como demostración. Es como para darle como una recomendación a las personas. Una parte muy importante de la parte de reparación de módulos es que el cliente nos dice por qué se nos dañó el módulo, ¿sí? En este caso pasa por lo siguiente. Eso no es ocasionado por corto en cableado ni nada como dicen los técnicos. Esto es ocasionado por las bombillas, los bombillos. Originalmente los bombillos vienen con un consumo de amperaje, ¿sí? Esos componentes en su salida manejan, digamos, que un máximo de salida de 5 amperios. Es un ejemplo, no sé exactamente, no he leído bien el datasheet.
Digamos que eso maneja una salida máximo de 5 amperios y el bombillo original maneja un consumo de amperaje de 4 amperios. ¿Qué pasa? Sucede que al cambiar el bombillo, la persona no se fija en el consumo de amperaje, le montan XY cualquier bombillo, el bombillo consume 6 amperajes, 6 amperios, lo cual ese componente internamente sufre un daño y deja de mandar la señal, ya que fuerza el circuito como tal. Y eso es el daño en ese tipo de módulos, es por la parte de bombillos. Como recomendación, pues si el bombillo viene originalmente de, digamos que 5 watts, 10 watts, lo que se recomienda es dejar el bombillo original siempre, ya que si nos ponemos a hacerle que tema de actuaciones, vamos a dañar esos módulos, que es muy común que se dañen por ese tipo de falla. Para que vean, yo acá tengo ese módulo, ¿sí? Me llegó también por el mismo fallo, ya también vamos a diagnosticarlo, pero pues también sospecho que es lo mismo. Igual pues es la recomendación a todos, pues cada quien tiene su criterio de trabajar. Yo como tal, acá me enfoco en ese tema, reparación de computadores, y pues algo muy importante, me parece muy importante, es indicarle al cliente que pudo dañar el módulo antes de montarlo, ya de tal manera que no lo vuelva a dañar. Entonces, señores, es un pequeño tip diagnóstico por tablas de curvas. Este es un diagnóstico muy sencillo, en realidad no nos lleva mucho tiempo. Es una falla muy común en ese tipo de módulos GSM. Como pueden ver, acá tenemos ese componente dañado, no como dijeron antes, el microprocesador ni nada por el estilo, ya que el vehículo enciende perfectamente, únicamente fallan son las luces. Ya solo me queda cambiar ese componente, eso lo tenemos acá. Apenas lo cambiemos, ya será entregarlo al cliente mañana, ya es muy tarde hoy. Y pues era para compartir ese pequeño tip. Espero que les guste. Seguiremos compartiendo, ya que estamos un poco ocupados últimamente, pues se me ha quedado difícil subir videos. Y eso igual en mi publicación, voy a publicar mi WhatsApp, si tienes alguna duda pues me comentas.